Bien, seguimos entonces con el análisis de algunos cuentos de la primera época de Cortázar, ya que está comprendida por Bestiario y por Final del Juego. Como ustedes seguramente al leer podrán haber dilucidado, Las Ménades está en línea con las cuestiones que analizamos en Circe, por lo cual ustedes pueden reponer el análisis tomando, inspirándose en el audio anterior. Es importante revisar en estos dos cuentos, también en Lejana, cómo se traduce, se construye la causalidad mágico-mítica en el espacio y cómo lo femenino es un intermediario, así como veíamos en Paz, entre ambos espacios, ¿no es cierto? El espacio que podríamos vincular a lo que se llama lo habitual, lo normal, y este otro espacio que ingresa paulatinamente, a veces o a veces abruptamente, del cual se van dando diversos indicios, en el cual tanto el mito, en el caso de la tradición clásica, en el caso de los mitos precolombinos también, es el puente, el intermediario y también la figura femenina. Entonces, justamente dando cuenta de estas cuestiones, me gustaría pasar a Axolotl, de Final del Juego. Nuevamente en Axolotl tenemos la marca espacial. En este caso se trata de París, que va a ser descripta a partir de sitios legendarios, esta cartografía clásica, ¿cierto?, de esta hermosa ciudad. Por ejemplo, el segundo párrafo, cuando dice: bajé por el boulevard del Port Royal, tomé Saint-Marcel y lo pitó. Vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Es importante, una vez más, los dejo en sus manos, el narrador, la elección del punto de vista y de las características del narrador que elige Cortázar. Es una de las estrategias para insertar lo que inmediatamente luego, en realidad ya está en el título, Axolotl o ajolote es la versión, ¿no es cierto?, española del término, pero Cortázar decide usar el término náhuatl. Ya en el siguiente párrafo, en el tercero, hay, a través del entramado del pensamiento científico, racional y mágico-mítico, se dirime en la presentación del axolotl el discurso que va a entramar o ir entramando el cuento. En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género Amblystoma. Ahí tenemos ya el paradigma científico. ¿Que eran mexicanos? Lo sabía, ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Qué hermosa prosa tiene Cortázar, ¿no? Estoy en la página 385 para aquellos que tienen la edición del Alfaguara, que es la que está en el módulo. Es importante tener en cuenta a esta altura la naturaleza de los axolotl. Aquí tenemos ya la mención, ¿no es cierto?, de la cultura azteca. El vocablo, como les decía yo, que se eligió es el vocablo náhuatl. Y en la mitología azteca o mexicana, como también Sahún o los españoles los llamaban, ¿no es cierto?, a los aztecas, dice Sahún lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les comenté, bueno, no sé si muchas, varias veces les comenté entonces que Bernardino de Sahún, un franciscano que vino a Nueva España, lo que luego sería por supuesto México, en el siglo XVI, fue de los primeros franciscanos que llegaron al continente. Entonces Sahún se sintió muy atraído por la riqueza de la cultura azteca. Entonces, por una parte, para dar cuenta de las prácticas idolátricas, pero por otra, para preservar la riqueza de esa cultura y que no se perdiera, ¿no es cierto?, en el tiempo, escribió sobre ellas utilizando informantes entre los ancianos que quedaban luego de la conquista y la colonización, que fue encabezada por Hernán Cortés. Y entonces allí, en uno de esos 12 largos, extensos, riquísimos, preciosos, sobre todo el Códice Fiorentino, tomos, dice Sahún: después que hubieron salido ambos sobre la tierra, hablando de deidades que ahora va a mencionar, estuvieron quedos sin moverse de un lugar el sol y la luna. Y los dioses otra vez se hablaron y dijeron: ¿cómo podemos vivir? ¿No se menea el sol? ¿Hemos de vivir entre los villanos? Muramos todos y hagámosle que resucite por nuestra muerte. Y luego el aire se encargó de matar a todos los dioses y matólos. Y dícese que uno llamado Jolotl rehusaba la muerte y dijo a los dioses: oh dioses, no muera yo,
y lloraba en gran manera, de suerte que se le hincharon los ojos de llorar. Y cuando llegó a él, el que mataba echó a huir y escondióse entre los maizales y convirtióse en pie de maíz, que tiene 2 cañas, y los labradores le llamaron Jolotl. Y fue visto y hallado entre los pies de maíz. Otra vez echó a huir y se escondió entre los magueyes y convirtióse en maguey, que tiene 2 cuerpos, que se llama Mexolotl. Otra vez fue visto y echó a huir y metióse en el agua y hízose pez, que se llamaba Axolotl, y de allí le tomaron y le mataron. Acá está entonces la vinculación entre las deidades, el dios Jolotl, el dios perro, o también la estrella vespertina, el dios de la oscuridad, del inframundo, de la muerte, ¿no es cierto? Jolotl. Es decir, el ajolote o el axolotl va a estar vinculado a estas significaciones. Sí. Lo interesante es que le importa a Cortázar incorporar estas mitologías o relatos o entidades míticas precolombinas. Entonces, otra cuestión importante que se deriva del tratamiento del axolotl, además de la presencia azteca, va a ser la presencia del homo esquilomítico en la naturaleza americana, ¿sí? En este contexto vamos a encontrar además que hay una resemantización del oro en línea con las significaciones que analizábamos en Gervasi. Y por ejemplo, empiezo en la página 385, estoy en la mitad del 4º párrafo, dice: había 9 ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles, aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una, situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como traslúcido. Voy a saltear un poquito. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, 2 orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparentes, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada, que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. El oro también va a estar vinculado entonces con lo que podríamos decir sencillamente este misterio, esta otra causalidad que despierta el axolotl en el narrador, los axolotl en el narrador, y es importante cómo se caracteriza, ¿no es cierto?, este rostro del ajolote o del axolotl de modo muy similar a cómo se asimilaba estas máscaras africanas en la estética de Picasso, es decir, estas máscaras africanas diferentes, construidas desde una perspectiva, de un punto de vista diverso al que la pintura occidental había utilizado hasta ese momento, y el diseño del rostro del axolotl también remite a este tratamiento, esta presencia otra, tratamiento distinto, que es propio en este caso de la cultura americana. Lo mismo va a suceder con el lío de las Cícladas, va a estar muy en línea, aunque con divergencias de este punto de vista. Toda esta información ustedes la tienen en uno de los artículos que está en la bibliografía complementaria y por lo tanto en el programa pueden, ¿no es cierto?, reponer esta información. Retomo el motivo de los ojos. Va a haber en el texto una tematización de la mirada y esto me permite finalizar entonces con el análisis del cómo se construye el puente, ¿no es cierto?, es decir, el pasaje de la causalidad de lo habitual a la causalidad mágico-mítica. Y justamente va a ser a través del motivo de los ojos, que van a subrayar esta otredad, ¿sí? Los ojos van a ser el puente que va a estar además narrativamente construido desde un narrador en primera persona y también primera persona singular, primera persona al plural y también en tercera, como ustedes pueden, ¿no es cierto?, vislumbrar en el texto. Esto va a permitir y va a construir narrativamente el pasaje, pero además con respecto al motivo de los ojos, con respecto a esta tematización de una manera diferente de mirar, de otra manera, lo encontramos en la página 386, así tal como yo lo estoy parafraseando. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos
De los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Fíjense qué significativa esta mención, porque es lo que está tratando de entramarse en el cuento, esta otra manera de mirar, que se queda por supuesto en la reflexión, en lo metadiscursivo podríamos decir, pero se plantea. Otra cuestión simplemente para terminar, en la página 387 de esta edición de Alfaguara, se hace mención a uno de los estigmas de las civilizaciones precolombinas. Y es importante tener en cuenta además que el axolotl o el ajolote está en un acuario, que es como decir está en un zoológico o mejor un museo, en donde la cultura no es acumulada, en donde hay meramente un muestrario de las culturas que se han apropiado de otras, que han conquistado y colonizado otras culturas, y entonces, bueno, como una especie de galardón exhiben los elementos de estas culturas. Es una manera de construir la mirada sobre lo cultural, el museo, el zoológico, el acuario. Retomando entonces esta manera de mirar, vuelvo a la mención que hacía recién de los estigmas. Ustedes saben que cuando los conquistadores llegan a América, van a hacer una especie de formulario, podemos decir con nuestras palabras. Se trataba, digamos, de diversas formas que se completaban para caracterizar a las culturas que eventualmente colonizaban. En estas formas había estigmas que debían detectar para luego justificar el modo de colonización. Entonces uno de ellos justamente va a ser el canibalismo. Está mencionado aquí en la página 387, como yo les decía, y dice: les temía, creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. Usted se los come con los ojos, me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Por supuesto que aquí se retoma, ¿no es cierto?, este viejo estigma con el que la mirada europea construía las culturas precolombinas, pero se le va a dar un matiz en la literatura latinoamericana creativo. El canibalismo va a tener que ver con la incorporación, con la apropiación de diversos esquemas y de diversas expresiones provenientes de distintas culturas, pero bueno, ese sería un tema a considerar en una segunda lectura un poco más compleja que la que estamos haciendo, ¿no es cierto?